Hola, ¿qué tal, gente de éxito? ¿Listo para la parrilla? Aquí Alex Dalí Rizzo. Bienvenidos a Receta del Éxito, donde entrevisto a emprendedores exitosos los 7 días de la semana. Y gente de éxito, prepárate para el Creator Business Congress, un evento online gratuito donde aprenderás a monetizar tus ideas y crear un negocio digital rentable. Desde el 5 al 7 de noviembre estarás junto a grandes expertos. Increíble. Inscríbete ya en recetadelexito.com/congreso. Nuevamente, recetadelexito.com/congreso. Aldo Cívico estuvo con nosotros en el episodio 60 y hoy les recordamos que es autor y coach ejecutivo. Ha sido incluido en el top 10 mundial de las autoridades en liderazgo. Entrenador de la terapia psicosensorial de Havening, un método revolucionario para eliminar trauma emocional. Y hoy vamos a tocar algunos puntos importantes. Este episodio es un poquito diferente, es como escudriñar un poquito en el conocimiento, toda esa información tan valiosa que Aldo pues tiene a bien compartir con nosotros y con gente de éxito. Así que nuevamente acá en Receta del Éxito, Aldo Cívico. Aldo, quiero plantear esta pregunta, ¿verdad? ¿Cómo defines el liderazgo personal y por qué crees que es fundamental en el desarrollo de cualquier individuo? Bueno, Alex, primero que todo, de verdad un gran placer estar aquí contigo y con tu audiencia. Me parece también muy central tu pregunta, ¿no? En la historia, nosotros, ¿qué tuvimos? En la historia tuvimos reyes de los que eran los únicos soberanos y nosotros estábamos súbditos, ¿verdad? En la historia de los reyes. Después vinieron los estados, naciones. También allá nos vendieron la idea que había que renunciar a algunas libertades para el bien común y entonces éramos súbditos de alguna manera del Estado, aun si después con las democracias hemos ido ganando libertades, pero hoy yo pienso que estamos en una época muy especial donde también gracias a los cambios tecnológicos, a toda la innovación, lo que se viene siempre más es la soberanía personal. Entonces, el liderazgo personal tiene que ver con la conciencia, la gestión de nuestras libertades. ¿Significa qué? Significa que nosotros tenemos hoy, de verdad, el lujo de pensarnos en sentido de quién queremos ser y también qué es lo que queremos hacer. Y claramente no somos individuos separados de los demás, sino que somos personas, somos seres para los demás. Entonces, esta es una libertad que desarrollamos en relación con los demás, en relación con las personas, a empezar de nuestras comunidades. Entonces, el liderazgo personal es de verdad lo que hoy necesitamos siempre más para funcionar en esta sociedad, para tener éxito, para tener una vida que pueda tener sentido. Y entonces, para mí, la crecida del liderazgo personal coincide con un crecimiento de las libertades personales, no solamente externas, en el sentido de tener el permiso de hacer varias cosas, sino que también liberarnos de limitaciones que son dentro de nosotros. Liberarnos de limitaciones, importante esos puntos. Ahora, Aldo, somos seres emocionales. Total. Y a veces nos cuesta manejar estas emociones, ¿no? Canalizarlas. ¿Qué papel juegan las emociones y la gestión emocional en este liderazgo personal, según tu perspectiva? Pues obviamente tiene un papel central y los primeros que quería decir es que muchas veces miramos a las relaciones con escepticismo, ¿no? Como si fuera una relación que sería mejor que no tuviéramos o como algo que estorba nuestro mismo camino. Yo sugiero dos cosas. La primera es que dejemos de distinguir entre emociones positivas y negativas, porque muchas veces decimos, me gustan las positivas, no sé, la serenidad, la tranquilidad, la alegría, esperanza, el optimismo, me gustan esas sí las quiero, pero las otras, la frustración, la rabia, la tristeza, la angustia, no las quiero, entonces no las miro, entonces no me conecto, hago como si no estuvieran allá. Pero en realidad sería bueno que dejáramos distinguir eso porque toda la emoción es importante porque no es nada más que información. O sea, las emociones tienen dentro de sí una inteligencia y entonces como tener un cerebro más. Las emociones es la memoria de nuestros músculos, es la memoria de nuestro subconsciente y entonces desde allá nos llegan informaciones muy importantes. Te hago un ejemplo para que nos entendemos mejor. Una emoción que si eres líder, si eres emprendedor o un profesional, vas a vivir muchas veces, que es la frustración. ¿Qué es la frustración si la miramos como información? En el fondo, lo que la frustración significa es que yo quiero un resultado, pero me estoy demorando, todavía no lo tengo.
Hay como un bache entre dónde estoy en este momento y el resultado que yo quisiera tener. Entonces, la información de la frustración en el fondo es, pues lo que estás haciendo en este momento no te está llevando al resultado que tú quieres, ¿sí? Entonces, yo me puedo hacer dos preguntas. La primera es, ¿qué tengo que hacer de manera distinta? Y la segunda pregunta que me puedo hacer es, ¿qué me puede ayudar para yo lograr mi meta? Sí, entonces la frustración es una información muy importante. ¿Qué pasa si nosotros no escuchamos esta información que nos llega de la frustración? Pues en el fondo nos podemos volver más tercos, en el sentido que seguimos insistiendo aún más en lo mismo que estamos haciendo. Pero ¿cuál va a ser el resultado? El resultado va a ser una intensificación de esta emoción. Entonces nos volvemos o rabioso y vamos a tener hasta ira, o por lo contrario podemos llegar a una pasividad absoluta, ¿verdad? Como intensificación de esos estados emocionales, porque finalmente nuestro subconsciente, hasta que no escuchamos la información que está en una emoción, empieza a gritar de manera distinta. Sí. Pero si nosotros empezamos a vivir más alineados con estas emociones, si nosotros empezamos a distinguir esta emoción es mía, efectivamente es mía, de quién soy yo en este momento, en este presente, entonces, bueno, esa es una información muy válida que yo quiero escuchar porque me ayuda a tomar una decisión de calidad y una decisión mejor. O me puedo también preguntar, ¿esa es una emoción quizás de ayer, de hace años, de cuando yo estaba pequeño, o hasta una emoción de alguien que está a mi alrededor? Entonces, si ese es el caso, entonces es una emoción que no es mía, entonces se la dejo y se la devuelvo a la fuente de esta emoción, o es un yo más pequeño, más niño, y entonces no es una emoción actualizada. Generalmente, cuando la emoción es nuestra de este momento y nos preguntamos, nos hacemos esta pregunta, sentimos una intensificación de esta emoción. Es como si esta emoción nos dijera, sí, soy yo, o soy embajador de una información muy importante. Por lo contrario, si no es una emoción actualizada, porque es de nuestro pasado o es de alguien más, esta emoción se vuelve menos intensa y se reduce en su intensidad. Ahora, cuando dices estas emociones del pasado, ¿podríamos referirnos a los traumas? Hay traumas que podemos tener que ni siquiera hemos reconocido que lo tenemos y que podría ser genial superar o identificar para poder trabajarlos y que nos pueda ayudar en el de hoy, ¿no? ¿Por qué crees que es clave esto de sanar estos traumas para desarrollar liderazgo, para el desarrollo personal integral? Pues mira, primero, para que estemos todos tranquilos, no hay persona en el mundo existente hoy que no tenga un trauma. Que no tenga un trauma, claro. Todos estamos traumatizados. Entonces normalicemos primero que todo que es normal tener traumas. Ahora, no estamos hablando claramente solo de un trauma grande, como puede ser un gran duelo o haber sobrevivido a un acto de violencia o un accidente, ¿no? Estamos hablando también de las pequeñas cosas que nos pueden pasar en la vida, sobre todo cuando somos niños o adolescentes, que puede ser una humillación o una equivocación, un error que hemos hecho, hasta eventos que hoy de los cuales no tenemos memorias. Pero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos un trauma? Para simplificarlo, cuando nosotros tenemos un trauma es como si hubiera una pequeña cicatriz en nuestro sistema nervioso. Entonces, nuestro sistema nervioso, ¿qué hace cada vez que registra y codifica un trauma? Que se pone menos flexible, es decir, más rígido, ¿sí? Entonces, y hay una razón por la cual el sistema nervioso y nuestro cerebro quieren hacer eso, que es protegernos, evitar que lo que nos ha pasado en el pasado vuelva a pasarnos, ¿sí? Entonces queda esta memoria, que es una forma de cicatriz fisiológicamente hablando, dentro del cerebro y dentro de nuestro sistema nervioso. Entonces, sanar en nuestro trauma es volver a una flexibilidad, a una agilidad de nuestro cerebro y de nuestro sistema nervioso. Esta es fisiológicamente hablando la sanación. Y al mismo tiempo hay la oportunidad de aprender una lección, porque puede ser que vamos a estar más asertivos, vamos a tener más valentía, vamos a ser capaces de empatizar más con la gente que sufre a nuestro alrededor, en nuestro mundo. Muchas veces es como resultado de un trauma que una persona descubre su propio propósito de vida. Entonces, detrás de cada herida de la vida también se puede esconder un tesoro, y la sanación también en este sentido es descubrir este tesoro, este don que hay paradójicamente detrás de algo que es doloroso y traumático. Y la otra característica es que sanarnos del trauma nos libera del pasado, porque la característica del trauma es que es un evento del pasado, pero lo vivimos, seguimos viviéndolo como si fuera en el presente.
presente, ¿sí? Por eso sentimos ansiedad una y otra vez, porque el único lugar donde vive es nuestra mente, ¿verdad? Porque el hecho en sí mismo ya está en el pasado. Claro. Ahora, ¿cómo lo sanamos y qué papel ejerce el Havening a la hora de sanar estos traumas? Cuéntanos un poquito de lo que significa. Tradicionalmente, ¿no? Si nos vamos atrás de décadas, un trauma se sanaba principalmente en sesiones de psicoterapia que son verbales como método, ¿no? Resignificando eventos que nos han pasado, con el riesgo de retraumatizarnos porque volvemos a contar y por ende a revivir lo que pasamos, o también con la ayuda de fármacos, ¿no? En los últimos, yo diría como por lo menos 20, 25, 30 años, se han empezado a desarrollar técnicas y métodos y terapias que son psicosensoriales, que significa que utilizan el tacto para poder liberarnos de manera efectiva y hasta rápida de estos traumas. Una de estas técnicas más innovadoras y reciente, pero tiene más de 20 años de estudio y de práctica, es Havening. Havening desde el inglés safe haven, ¿sí? que es una forma de proteger, encontrar un refugio de esos traumas para podernos sanar. Y prácticamente se utiliza con un frote de los brazos, o sea, como si nos autoabrazamos y frotáramos la parte superior de nuestros brazos en un movimiento suave, circular, o las palmas de las manos o nuestras mejillas. Eso lo que permite es generar unas onda delta, un exceso de ondas deltas, que es como darle un mensaje a nuestro cerebro. Las ondas deltas son las ondas del sueño profundo, del sueño restaurador. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, prácticamente lo que permitimos hacer es que la amígdala vuelve al estado pre-trauma. La amígdala mantiene estas cicatrices, si queremos simplificar el lenguaje, para evitar que lo mismo nos pase. Con esas ondas delta le damos un masaje y pasa una síntesis proteica que prácticamente vuelve a sanar esta amígdala y nos liberas del trauma. Lo mágico, si queremos, pero no tiene nada de mágico, es que esto, y te lo digo por experiencia personal, porque lo utilizo con mis clientes de manera muy eficaz, traumas hasta lo más profundos y graves, como puede ser un abuso o un estrés postraumático, la intensidad del trauma se reduce o hasta desaparece después de una intervención de 20-25 minutos. Y cuando ya te libras emocionalmente de eso, claramente después puedes resignificar, puedes hacer todo un trabajo de fortalecimiento, pero ya no estás secuestrado emocionalmente por esos traumas del pasado. Ahora, Aldo, definiendo aquí términos, ¿verdad? En esta materia. Bienestar integral. ¿Cómo defines bienestar integral? ¿Qué es? Y sé que usas en tu enfoque de coaching esto del bienestar integral. Cuéntanos un poquito en qué consiste y por qué es clave, por qué es un pilar. La verdad es que yo empecé trabajando sobre todo con mis clientes que en general son profesionales o emprendedores, empresarios, atletas y algunas celebridades con el tema de la mentalidad, ¿verdad? O sea, cambiamos las creencias limitantes, trascendemos pensamientos negativos, redefinimos quiénes somos para poder funcionar. Pero observando después en la vida a esos clientes, acompañándolos muy de cerca, me daba cuenta que los traumas muchas veces eran el impedimento más grande. No solo en realidad lo veía en mis clientes, también yo me daba cuenta que cuando me saboteaba es porque todavía quedaban cicatrices de cosas que me habían pasado en mi pasado. Entonces, de allá yo empecé como este camino a buscar una relación entre mente y cuerpo y no solamente en términos de estructura profunda de la mente, de modelos mentales. Y el bienestar viene como consecuencia, ¿no? La consecuencia de entender que nuestro cerebro también funciona en su máximo potencial cuando hay bienestar, o sea, cuando está bien. Y para eso hay que integrar varias cosas. Hay que integrar principalmente el cuerpo, la mente y el espíritu. El cuerpo, porque si tu intestino no está bien, si tu cerebro está inflamado y estresado y ansioso y todo eso, tú no vas a poder a producir a tu máximo rendimiento. Es más fácil que te fundas y que llegues al burnout. Al mismo tiempo, entonces tienes que tener cuidado y optimizar tu salud corporal. Y hoy hay métodos y hay técnicas y tecnología que te ayudan mucho. Yo utilizo la epigenética nutricional, sobre todo para ver cuáles son los desequilibrios en la salud del bienestar de la célula mía y de mis clientes que hay que optimizar. Lo segundo es toda la parte de la mente, que significa la calidad de tus pensamientos, la calidad de tus creencias. A eso después están ligados las emociones, ¿verdad? De la cual hemos hablado, que hay también que potenciarla, liberarla y volver a liderar nuestra vida desde
emociones más expansivas. Y finalmente, para mí sí es fundamental la parte del espíritu que tiene que ver prácticamente con el para qué yo vivo, ¿sí? Los significados más profundos y la visión más alta que yo creo. Y está demostrado además ya desde estudios científicos que si tú tienes un propósito de vida que te mueve, es hasta más fácil, más rápido y más fecundo tu sanación de traumas del pasado, porque transciendes el pasado, tienes mucha más gasolina para trascender tu pasado y volverte la persona en la cual te quieres volver y transformar para lograr dar un aporte a tu propósito. Ese es el bienestar integral, ¿no? Es esta optimización de estas áreas para poder después expandirte y finalmente llegar a la que a mí me gusta llamar la libertad suprema. La libertad suprema, ya vamos a hablar de eso. Ahora, los pensamientos, hablaste de los pensamientos y te pregunto, las emociones, porque pues hemos hablado, hemos leído al respecto, pero las emociones se generan mucho de nuestros pensamientos y de escogerlos conscientemente. ¿Cómo se hace? ¿Por qué nos saboteamos en esta parte de los pensamientos que se traducen en emociones? Y si no es así, corrígeme, ¿verdad? Porque si estoy pensando de cierta forma, empiezo a sentirme también de esta forma. Total, absolutamente. O sea, hay como un bucle, ¿no? Que puede ser o un bucle virtuoso o vicioso, dependiendo de la calidad de los pensamientos, ¿no? O sea, detrás de una emoción está un pensamiento. ¿Qué significa un pensamiento? No significa simplemente algo, un pensamiento en el sentido, un pensamiento racional, sino que sí, hay un enfoque de la mente, hay una interpretación de un evento, de algo, de una circunstancia que desencadena la emoción. Esta emoción, ¿qué hace? La emoción es una retroalimentación de este pensamiento, entonces termina fortaleciendo este pensamiento, lo que a su vez fortalece la emoción, ¿verdad? Y eso se vuelve en un bucle. Ahora, si tu pensamiento es negativo, la emoción va a ser negativa, entonces habrá frustración, habrá ansiedad, habrá miedo, lo que sea, y eso no hace más que confirmarte tu emoción, tu pensamiento negativo, que se refuerza, se puede hasta volver una creencia, y eso se vuelve ¿en qué? Se vuelve en un bucle vicioso, realmente te lleva al saboteo, a bloquearte, a no vivir tu máximo potencial, ¿no? Entonces, esos pensamientos negativos, que además muchas veces son pensamientos negativos automáticos, o sea, es como una programación que tenemos de nuestra mente, de nuestro cerebro. Hay que interrumpir estos patrones, volver, ¿cómo se hace? Volviéndonos conscientes y empezar a cuestionar estos pensamientos negativos y adoptar nuevos, ¿no? ¿Cómo hago yo a darme cuenta de estos pensamientos negativos hasta de creencias limitantes? Porque la creencia no es nada más que un pensamiento que repites varias veces hasta que te lo crees, ¿verdad? Pensamiento negativo te das cuenta a partir de las emociones. O sea, si tú empiezas a entrar en sintonía con una emoción que se hace viva en tu cuerpo, ¿no? Y tú sientes, pongamos, ansiedad o angustia. Yo digo, uy, qué interesante que esta parte del cuerpo, acá alrededor de mi pecho, en la zona del corazón, siento ansiedad en este momento, ¿no? ¿En qué tengo que pensar o qué tengo que creer yo en este momento para sentir ansiedad? Me estoy dando cuenta que tengo miedo al futuro, que no creo en la incertidumbre, que me gustaría estar certero, ¿sí? Entonces allá tú empiezas a ver tus patrones y si haces este ejercicio de manera repetida durante varios días para descubrir cuál es la casa emocional en la cual tú vives, tú te das cuenta de si esta casa es una casa sólida en la cual te gusta vivir o si es mejor mudarte a otra casa, ¿no? Entonces muchas veces el acompañamiento que yo hago a través del coaching es exactamente tomar conciencia de cuál es tu casa emocional, ver si te gusta o hay que hacer unos arreglos o es mejor de una mudarse de casa y construir una nueva casa emocional. Hay una tendencia sobre todo en las ventas y en muchos aspectos de los negocios y filosofías de muchas personas. Y yo creo que he caído en ser muy positivo constantemente. Entonces no importa lo que suceda, normalmente digo, oye, qué bueno, y me están diciendo es una mala noticia, pero qué bueno, la gente queda así como sorprendida. ¿Pero por qué dices qué bueno, Alex? Bueno, qué bueno, y busco rápidamente, la mente me genera algo rápido positivo de que haya pasado eso. No es nada bueno de que alguien lo hayan atropellado, pero qué bueno que quedó vivo, un ejemplo, ¿no? Eso de estar positivo constantemente, que muchas veces hay quienes lo interpretan como una negación a la realidad. Si estamos diciendo que escogemos nuestros pensamientos y eso se genera en emociones, y las emociones obviamente tienen unas consecuencias en nuestra realidad, en nuestra vida, ¿está bien, según tu punto de vista, este approach de ser hiperpositivo en las cosas? Depende, porque si es ilusión y es un autoengaño, no estamos bien, porque nos estamos desconectando de lecciones importantes. Si es el fruto y el producto de una resignificación de algo que nos pasa y nos hemos entrenado a volver lo que casi se volvió automático, encontrar lo positivo, encontrar la lección por aprender en algo, entonces eso claramente nos agiliza mucho en la vida, ¿no? Entonces, de verdad, es a partir de la curiosidad, sobre todo porque si uno no está muy
entrenado en algo y uno se puede cerrar y decir, no sé qué hacer, no sé qué hacer, no sé qué hacer. O uno puede decir, interesante que no sé qué hacer en esta situación y va a ser importante y interesante explorar qué significa todo eso, ¿no? Y a ver cuál es la lección aprendida. Y yo tengo amigas en este momento que están en un estado muy avanzado de cáncer, por ejemplo, que durante toda la enfermedad han logrado sacar lo mejor de esta experiencia, ¿sí? Y han logrado transformarlo en una vida llena, intensa, a pesar que la vida física y biológica se le está escapando y no hay remedio, ¿sí? Entonces, no es que esta gente esta amiga en particular se está ilusionando con respecto a la gravedad, no, pero la acepta y la ha logrado con un espíritu absolutamente heroico a transformar, a metabolizar en algo positivo, ¿no? Eso es crecimiento. El negar una realidad, negar una verdad para estar feliz, no, eso es ilusión, al final eso te divorcia hasta de tu misma esencia y seguramente no es positivo. Y a veces hay que ser también como empático con los demás, ¿no? No todo el mundo tiene el temperamento o la actitud, el hábito de transformarse rápidamente, ¿no? Entonces también estar delicado a mostrarse súper positivos cuando alguien está sufriendo, ¿no? Siempre hay que estar con la persona en su estado mental para conectarse y de allá empezar un camino y a llevarlo a estados más expansivos posiblemente. Bienestar físico y emocional. Lo usas en tu coaching, es clave, se puede estar bien emocionalmente y no físicamente o viceversa. ¿Cómo funciona eso y por qué es crítico? Pues mira, las emociones dependen de nuestra salud física también. Solamente un dato, el 90% de la serotonina, que es la hormona de la felicidad, viene producida de nuestro intestino, ¿sí? Entonces, si yo no les doy a mi intestino los nutrientes que necesita para estar bien y para estar optimizado y equilibrado, tarde o temprano eso se va a traducir en esfuerzo mental, en depresión y se puede hasta desarrollar en otro tipo de enfermedades. Pero puedo tener poca memoria, falta de enfoque. Eso va efectivamente a afectar también tus emociones, ¿no? Si tú estás en un estado de estrés crónico con una producción exagerada de cortisol, entonces, finalmente te vas a inflamar, se va a inflamar todo tu cuerpo, se va a inflamar tu cerebro y tú no vas a ser capaz de mantenerte en control de tu mente y de tus emociones. No vas a tener la energía para eso. Es por eso que nosotros en Occidente, desafortunadamente, hace muchos siglos separamos mucho la mente del cuerpo, ¿no? En realidad son una cosa sola y tenemos que volver a descubrir esta unidad, ¿no? Entonces, para poder después mantener fuerte la mente y también sólida las emociones. Yo a la gente le digo, nos sirve a mucho si tú aprendes a meditar y meditas 30 minutos cada día con respiración consciente, pero después cuando terminas de meditar, desayunas, almuerzas y comes con pizza, hamburguesa o una gaseosa, vas a envenenar tu cuerpo. Entonces no vas a tener posiciones emotivas. Puedes tener boost de energía como resultado de los excesos de azúcar que te pones en este momento, pero en el sentido de un estado emocional que te apoya en los momentos de estrés, en los momentos de dificultad, que te da resiliencia. Para eso también tienes que cuidar tu cuerpo. Definitivamente. Otro término, Aldo, epigenética. ¿Qué es? ¿Para qué nos sirve y por qué también es clave esto? Es una ciencia hasta bastante reciente. Nosotros conocemos más la genética, el test genético, nuestro ADN, ¿no? Y eso lo podemos como paragonar como al guión de una película, que una vez que un autor lo escribe, el guión es este, ¿no? No tiene modificaciones. O una receta de cocina, ¿sí? La receta es así, o sea, si quieres hacer la pasta boloñesa, esos son los ingredientes y esa es la mezcla. Pero la epigenética son como las notas que tú te haces a margen para interpretar y personalizar después esta receta. La epigenética funciona así, o sea, la epigenética tiene que ver con la expresión de nuestros genes y esta expresión depende de nuestro entorno, de nuestro ambiente, depende entonces de lo que comemos, depende de lo que respiramos y depende también de lo que pensamos y entonces de nuestras emociones. Todo eso afecta el bienestar de nuestras células. Y si nosotros lo pensamos bien, nosotros somos células. Empezamos con el cigote, que es la primera formación celular, que después se divide, se especializa en millones de células, y eso somos nosotros. Entonces, si mi célula está bien, si mis células tienen bienestar, yo voy a estar bien. Entonces, la epigenética es la capacidad que podemos tener sobre el control de nuestra misma salud, porque podemos controlar y dominar la expresión genética o
o por lo menos hacer todo lo posible para que no se activen, en lo particular, los genes que nos predisponen a algunas enfermedades. En mi caso personal, tuve una abuela con diabetes y con cáncer. Mi papá tuvo cáncer. Entonces, es muy probable, yo no me he hecho la prueba del ADN, pero es muy probable que en mi ADN la información del diabetes, así como la información del cáncer, esté escrita en algunos genes. Pero no es dicho, porque esta información está en mis genes, que estos genes se expresen y desarrollen estas enfermedades. ¿Cómo puedo yo evitar la expresión de estos genes? Optimizando la salud de mis células. ¿Y cómo lo puedo hacer? Gracias a los test epigenéticos que me dicen con exactitud qué tengo que consumir, de qué me tengo que nutrir, qué hábitos puedo desarrollar para optimizar mi salud celular y de esta manera evitar la expresión de algunos genes que generan las enfermedades crónicas que nos llevan a una muerte anticipada. Entonces, la epigenética es la posibilidad de optimizar de manera precisa mi salud, dándole a mis células lo que las células necesitan en este preciso momento. Y eso es una forma de hackear nuestro cuerpo y de acelerar nuestro bienestar. Te lo digo por experiencia, porque cuando yo descubrí la epigenética, gracias a una amiga, Bill Rockberg, que está en Suecia, yo estaba prediabético con hipertensión, pesaba 100 kilos, y cuando empecé a nutrir mis células de forma concreta, se me desapareció la hipertensión, bajé de 12 kilos, se me regularizó la presión dentro de 5 semanas, ¿verdad? Entonces, solamente a través de la nutrición y pude abandonar las drogas que yo estaba tomando para curar los síntomas, en realidad, no las causas. Cuando tú le das a las células lo que las células necesitan, tú te desinflamas prácticamente. Qué interesante todo esto. Ahora, sé que has creado, y con mucho éxito, información a través de tu newsletter. Coméntanos un poquito de Bienestar 360. ¿Qué puede conseguir gente de éxito? Que nos ha escuchado ahora hablando ya por 30 minutos de este tema que me parece súper increíble, porque el cuerpo, las emociones, lo recibimos, pero no recibimos un manual de cómo usarlo, ¿no? Y es como que nuestra tarea tratar de entenderlo, de escudriñar para poder sacarle el mayor provecho y el mayor potencial. Bienestar 360, Aldo. Nace exactamente del deseo de compartir con las más personas posibles de manera muy sencilla los conocimientos y mi misma experiencia en este viaje con el bienestar, para poder adoptar en nuestra vida cotidiana, sin exceso de gasto o quién sabe cuál grandes cambios en la vida, todas aquellas estrategias epigenéticas, porque es un bienestar que se encuadra desde la epigenética, y de esta manera acelerar el bienestar de nuestras células y por ende optimizar nuestra salud corporal, pero también física, pero también mental y emocional, ¿no? Entonces, esta newsletter, que se encuentra en aldocivico.substack.com, 2 veces a la semana yo comparto mis propias experiencias, todos los conocimientos, de manera muy sencilla, incluso para personas que se están acercando a estos temas por primera vez, para acompañarnos en este camino hacia grados de bienestar más elevados. Me encanta. ¿Podrías repetir nuevamente dónde puede ir gente de éxito a suscribirse a esta newsletter? Sí, es muy sencillo, que es mi primer nombre y apellido, entonces Aldo Civico, ALDO, punto Substack, substack.com. Y va a estar en las notas del episodio. Aldo, hermano, qué gustazo tenerte nuevamente acá en Receta del Éxito con información tan genial. Y estoy seguro que no soy el único en querer continuar esta conversación contigo. ¿Cuál es la mejor forma de entrar en tu mundo? Aparte del newsletter, o sea, de conectar contigo. Luego, una frase de éxito que te guste, hermano, y nos despedimos. La forma más rápida es seguir mi cuenta de Instagram, que es @acivico, A-C-I-V de Víctor y SEO. Y allá me pueden hacer escribir. Yo sigo mucho, estoy muy pendiente de mi red social de Instagram. Esta es la forma más rápida y segura. La frase que a mí me ayuda muchas veces es una actitud al final de la vida, y es la idea, la creencia y presuponer que el fracaso no existe, porque todo es retroalimentación, todo es información, como lo hablamos antes de las emociones. Y esa es una frase que a mí, cada vez que algo no me sale, algo no me funciona, me ayuda a recordarme que todo es información, estoy aprendiendo a cómo no hacer algo, y entonces a abrirme a la posibilidad que hay otro camino para llegar al resultado que quiero. Me encanta. Aldo, hermano, desde aquí, desde Receta del Éxito hasta donde estás, que yo sé que viajas mucho, estás constantemente viajando y moviéndote, pero ahora mismo estás en Puerto Rico. Desde aquí allá te envío un abrazo de oso, hermano, con toda la mejor vibra, la mejor energía y positiva, ¿verdad? Que no sea la última, será hasta la próxima.
Seguramente. Muchísimas gracias, Alex, por esta gran conversación y por invitarme en tu podcast. Aldo, gracias mil, hermano, por estar nuevamente acá en Receta del Éxito. Gente de éxito, si disfrutaste tanto como yo esta conversación con Aldo Cívico, pues no lo dejes para mañana. Comparte esta información, este episodio, este podcast con algún emprendedor, con alguien que quiera llevar su negocio al siguiente nivel y que quiera también escudriñar, ¿verdad? Aprender de todos estos temas tan claves que conversamos hoy con Aldo Cívico. Pero sobre todo, llénate de inspiración los 7 días. Será hasta mañana. Estuvimos contigo, Aldo Cívico, y este servidor, Alex Dalí Rizo. El chispeao, ¿vale? Gente de éxito, recuerda el Creator Business Congress. Está por llegar del 5 al 7 de noviembre. Es tu oportunidad para aprender de los mejores. Haz clic en el enlace que está en las notas del episodio o ve directamente a recetadelexito.com/congreso. Es gratuito. Nos vemos allí, gente de éxito, y mucho éxito.